Fue un gozo poder haber estado. Y esto parece como que todos hemos venido dispuestos a hablar solo de eso ahora, de la conferencia y todo eso, pero lo cierto es de que ha sido de una gran bendición el haber podido estar en la conferencia Expositores 2023, la cual fue titulada Contemplando la Gloria de Dios, en donde vimos diferentes temas. En algunos talleres estuvieron hablando acerca de la simplicidad de Dios, en otros los atributos de Dios en los salmos, otros las mujeres estuvieron ahí en sus taller para mujeres y fue de verdad de que fue de mucho gozo. Y la conferencia, yo recuerdo que estaba ahí cuando Josías empezó a anunciar y dijo: hermano, yo quiero que oren porque se nos ha venido a la mente empezar a hacer unas conferencias anualmente. O sea, ahí y todo, y quiero ver, queremos tener a fulano y a mengano, y ahí estuvimos de primera fila cuando esa idea surgió ahí, el pastor Josías y su equipo de trabajo. Entonces hemos estado ahí a lo largo de los años. Entonces, lo que él decía, el propósito de la conferencia es que la iglesia evangélica en Los Ángeles o alrededor, o de aquellos que puedan venir, vengan para que podamos ser corregidos de las falsas enseñanzas de las iglesias. Porque hay iglesias cristianas, hay iglesias bautistas que no son bautistas. Hay otro que dijo que venía de una iglesia pentebautista. Surgió ahí la idea. Pero la otra idea, la otra intención era de que otros hermanos, otros pastores, hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes partes de Latinoamérica, se conocieran. La pregunta entonces con esa realidad es, todos los que fuimos, una pregunta genuina, hermano, no estoy aquí inventando. ¿Con cuántos hermanos nosotros platicamos en la conferencia? ¿Con cuántos nuevos amigos nosotros hicimos ahí? Porque a través de eso, a través de la convivencia entre hermanos, es una manera también de cómo nosotros adoramos a Dios, vemos el Evangelio, contemplamos la Escritura. Entonces ahí está. Tercera cosa que quiero mencionar de la conferencia, todos los que estuvieron ahí, para mí es una bendición que hayamos sido un grupo de 9 hermanos. Hermanos que se expusieron a hombres ya recorridos en el Evangelio, que son profesores de teología, que están a años luz mía. Eso es una bendición, porque algo que yo hablaba con los hermanos es de que yo no puedo creer y no me puedo encerrar en ser yo la única fuente de la que ustedes escuchan. Hermanos, lean libros. Escuchen sermones de buenos predicadores. Si usted quiere venir a mí y me quiere preguntar qué predicador puedo escuchar, yo le puedo recomendar algunos que en nuestro entendimiento del Evangelio podemos recomendarle. Estuvo el hermano David Barceló predicando allá. No lo conocía yo, pero lo que estuvimos ahí, hermanos, qué mensaje. Impresionante. Entonces, podemos hacerlo, podemos... entonces, eso es por un lado. Yo quiero invitarlos a que escuchen, se alimenten, lean libros, pregúntenme acerca de libros, pregúntenme acerca de predicadores que yo les pueda recomendar, porque el hecho de que yo los prive a ustedes de que se alimenten de otras fuentes, no está bien, es pecaminoso de mi parte si yo pienso que yo voy a ser la única fuente para ustedes. Me di cuenta de algunas iglesias que ni siquiera promovieron la conferencia. ¿Por qué? Porque quieren ser la única fuente de sus congregaciones. Hay pecado ahí. Habiendo dicho eso, para terminar el comentario de la conferencia, ustedes estuvieron expuestos a eso y para mí eso es un reto. Para mí eso es un reto. Porque ustedes ya probaron, ya ustedes ya no quieren mielita, ya no quieren ahí cucharaditas de leche. Yo espero que ustedes no solamente esperen
de que yo crezca en mi manera, en mi predicación, sino que individualmente, ustedes, el hermano Luis decía, leamos la Escritura, leamos la Biblia. ¿Para qué? Para que ustedes no sean llevados por cualquier viento de doctrina, no puedan presentar una defensa con mansedumbre de acuerdo a la esperanza que ustedes tienen. Leamos la Escritura. Así que, habiendo dicho eso, yo quiero hablar acerca de un tema en esta tarde, después de que venimos de ver, de contemplar la gloria de Dios a través de las predicaciones que nosotros estuvimos viendo ahí. Vamos a dejar Efesios por otro domingo más y vamos a hablar acerca de otro atributo de Dios que de alguna manera fue tocado en la conferencia, del inmensurable amor de Dios, de un amor que nadie puede medir, de alguien de un atributo de Dios que una mente humana no tiene la capacidad de razonar. ¿Por qué un Dios tan santo, por qué un Dios tan justo manda a su Hijo para que muera por pecadores como usted y como yo? Y ¿sabe lo que más me sorprende? Y con eso quería cerrar, pero lo voy a decir ya antes de que se me olvida. Lo que más me sorprende del inmensurable amor de Dios es de que Él, sabiendo que la humanidad entera se iba a ir tras su pecado, tras su condición caída, que ahorita alguien pudiera estar cometiendo un pecado horrendo y aún ahí el Señor puede llegar con salvación y va a llegar con salvación. Eso es sorprendente. Eso es, o sea, ¿cómo que yo me puedo, ahorita puede estar alguien con un fusil preparando una ráfaga para una cantidad de personas? Puede estar una persona desquiciada de su mente abusando de un menor de edad. Puede estar alguien pasando costaladas de droga o de cualquier otro tipo de cosas. Puede estar maquinando en su mente con cuántas mujeres va a pecar el siguiente mes. Y aún ahí el Señor se va a manifestar con salvación. El amor de Dios es inmensurable. No hay mente que pueda entender eso. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido. Que creo que todos lo sabemos de memoria. Esperaría. Eso esperaría. Juan capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, la Biblia de las Américas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor en oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alto y sublime, que gobierna, Señor, sobre toda tu creación, que no hay decreto tuyo que no haya de llevarse a cabo, que no haya de cumplirse. Y no hay desfachatez humana que tú no sepas. Tú eres soberano, Señor. Y qué bueno que es así. Qué bueno que tú sabes de lo que yo padezco. Qué bueno, Señor, que tú sabes
de las necesidades que yo tengo de ti. Porque no hay voluntad humana que te busque sin tu intervención. Porque todos a una se hicieron inútiles, pecamos en tu contra. Pecamos contra el Santo de Israel. Y no nos tienen que decir cómo pecar porque está en nosotros. Lo que no está en nosotros, Señor, es buscarte. Lo que no está en nosotros, Señor, es ese deseo de que alguien que ha vivido alejado de ti toda su vida pueda buscarte, pueda tener el deseo de quererte conocer sin que tú antes le visites. Vamos a considerar este texto, Señor, y permite que podamos exaltarte por este texto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludos a los hermanos también que dicen, bueno, nos estuvieron diciendo que ellos siempre están pendientes, que están escuchando los sermones de su iglesia, así que saludos para todos ellos. Muchos de nosotros sabemos este texto de memoria. Cuando íbamos a una clase dominical que le llamábamos a la clase infantil de nuestro barrio, de nuestra colonia, nos enseñaron este texto. Es uno de los textos más buscados, más citados dentro del cristianismo. Y algunos lo han llegado a llamar a este texto el texto de oro o el evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el evangelio en miniatura. Un texto muy citado, muy conocido. Y que de una manera sencilla y fácil de entender nos resume de todo lo que la Biblia habla del evangelio. Vemos muchas veces a la Biblia como un libro de sabiduría. El Cantar de los Cantares, los Proverbios, mucha sabiduría, que contiene muchos consejos y eso es verdad. Ningún otro libro tiene la sabiduría que este libro tiene. Tiene consejos y es completo porque es la palabra inspirada de Dios. Pero no solamente Dios nos dio su palabra como un simple consejero, sino que la Biblia muestra una increíble y una sorprendente historia de amor, que es resumida de manera magistral en este pasaje que es tan conocido, pero que así como es de conocido, también es muy mal interpretado. Y lo que veremos es que vamos a ir viendo, pues no a tanto detalle, pero vamos a tratar de ir analizándolo, qué es lo que dice realmente, qué es lo que enseña este pasaje para así poder aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. Hay una definición inmensurable porque de tal manera, como dije, el plan de Dios se escapa de nuestra lógica humana. Josías decía de que a veces los conceptos que nos creamos de Dios que no concuerdan con las Escrituras no son más que simples ídolos en nuestra cabeza. De tal manera, eso nos habla de la grandeza del amor de Dios. Yo decía que este es un texto mal interpretado porque este texto le da lugar y le da cabida y abre las puertas y las ventanas para todos aquellos que nada más digan creer en Dios
y ellos ya pertenecen a la familia de Dios, pero lo cierto es que no es así. No es así. De tal manera, la grandeza del amor de Dios, y eso expresa la imposibilidad humana de medir el amor de Dios, que es tan inmenso y que es tan sorprendente con el que amó al mundo. Muchos dicen que es tan grande que abarca a todos aquellos que viven en el planeta Tierra. Bueno, si hablamos con una lógica humana y nos ponemos a pensar en la grandeza del amor de Dios, la capacidad de salvación, la capacidad del amor de Dios para salvar a la humanidad entera es una realidad. Pero también es una realidad que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos afirman esa realidad y dicen de que todos aquellos que viven entran en esta o abarca todo esto. Juan no habla de eso en el texto. Dios no tiene límite de ningún tipo en ninguno de sus atributos. Él es inmensurable, es inmedible. Él es perfecto en todo lo que hace, en todo lo que decreta. Y Isaías 40 nos habla de eso. Yo quiero que vayamos a Isaías 40 para hablar acerca del inmensurable amor de Dios, del inmensurable poder de Dios. Isaías 40, versículos del 12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o lo enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en alabanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es el inmensurable poder de Dios. El agua de los océanos caben en el hueco de la mano de Dios. Él toma la medida del universo con su palmo y por si fuera poco, Él conoce por nombre cada una de las estrellas. Conoce cada una de las galaxias. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como referencia la cantidad de personas que hay en el mundo, que habitan en el mundo. Y muchas veces al interpretar de esta manera, sin darnos cuenta, estamos queriendo o empequeñecemos el amor de Dios. Al pensar de esta manera, que envió a su Hijo y unigénito, aquí vamos a ver la demostración del amor de Dios, cómo Él muestra su amor para la humanidad, que envió a su Hijo unigénito, mayormente en el Evangelio de Juan. La palabra mundo se refiere a aquel sistema lleno de maldad. Estuve buscando los textos que nos ubican y que nos ayudan a entender a qué mundo se refiere. Y por lo menos encontré 50 textos que corroboran que no se trata de la universalidad, el universalismo. No es que Dios mandó a su Hijo para que salvara a todo el mundo, de ninguna manera. Y para ubicarnos en algunos textos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos habla acerca de que este mundo del cual está hablando Juan no es como la gente lo piensa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15.
No améis al mundo, ahí está, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, no os conforméis a este mundo. Marcos 8:36, hablando acerca de esta confusión que se malinterpreta al pensar, al considerar que este mundo se refiere a todo aquel que habita sobre la tierra, a ese va a ser salvo. La verdad es que no. Dios no pudo haber matado a su Hijo unigénito, como algunos han dicho, al azar o a lo loco. 8:36 de Marcos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovechará al mundo, al hombre, si ganara todo el oro del mundo y pierde su alma? Otro texto que nos habla acerca de este mundo, acerca de este sistema caído del cual estamos nosotros hablando, es Juan 16:33. Porque de tal manera amó Dios al mundo. 16:33 de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 14:27 habla también acerca de esta realidad, de este sistema dominado por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de este mundo. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como qué, como el mundo os la da. De manera, hermanos, si pudiéramos, le digo, por lo menos 50 versículos pude encontrar de que no se trata de toda la raza humana que va, por la cual Dios mandó a su Hijo unigénito. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo se refiere a aquel sistema lleno de maldad y aquel sistema lleno de pecado que se opone a Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo, a este mundo el cual aborrece a Dios, que se pisoteó, que la ley moral es pisoteada constantemente, hablando acerca de la ley moral de Dios, un mundo que le escupió, un mundo que al final le terminó crucificando. ¿Para qué Dios entonces envió a su Hijo al mundo? Capítulo 3, versículo 17 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la inmensidad, de tal manera, ese es el poder que Dios tiene. Sin embargo, no es a todo el mundo. No es todo el mundo que busque a Dios, y si no, solo haga memoria de esta mañana. Usted manejó por alguna de las calles y usted a más de uno identificó, este aborrece a Dios. No es todo el mundo. Incluso, vámonos un poquito más cercanos. Pensemos en familiares nuestros. Pensemos en aquel que usted le ha dicho, mi hermano, mamá, papá, lo que sea, hay una oposición. Jesús vino a salvar a los que Dios le había dado en su mano, pero no solamente vino a hacer un camino para salvación, sino que Él es la razón
por la cual hay salvación, y en el hebreo la palabra Jesús significa Dios salva. ¿Se recuerdan en Mateo, cuando Mateo 1:21? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar. Y esta es la razón por la cual Jesús se llama Dios salva. Por otro lado, si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar a Jesús, nadie sería salvo. Ningún hombre en su estado natural está inclinado en creer en Jesús. Ningún hombre está inclinando o está buscando la autoridad de Dios. Ninguno. Versículos 18 y 19 del capítulo 3 de Juan nos hablan acerca de esto. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes amaron las tinieblas? Sería la pregunta. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, aquel que no quiere venir a la iglesia. No, hermanos, nosotros éramos de ese grupo. Todos nosotros, porque nuestras obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No sean reprendidas. Todos estábamos en esa condición. Cristo vino a salvar al mundo, a este mundo que rechaza a Dios y rechaza a los suyos. El mundo aborrece a Cristo y por consiguiente el mundo aborrece a los que le siguen, o sea, la iglesia, al cuerpo de Cristo. El mundo nos aborrece. Este Dios, que es 3 veces santo, amó tanto a este mundo pecador que envió y entregó a su Hijo amado. Y Dios sabía que el mundo le iba a rechazar, y aún así mandó a su Hijo por amor. Nosotros ahora somos creyentes. No olvidemos de dónde Dios nos sacó, y no valdría la pena identificar el pecado, sino la condición espiritual en la que estábamos. De ahí nos ha sacado el Señor. Muchos utilizan la experiencia de la mala vida o de la vida pecaminosa para hablar acerca de dónde el Señor los ha traído. Y yo creo que no es necesario que vayamos tan allá. Simplemente decir, yo vivía de espaldas a Dios. O sea, yo era pecador, yo estaba condenado al infierno. Yo era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que aquel que está ahorita planeando un asesinato, lo mismo que está haciendo aquel que está violando, lo mismo aquel que está maquinando, ahí estábamos. Entonces a veces incluso creemos que con mi testimonio, que tan malo era o que tan pecador era, la gente va a venir a Cristo. No es así. La gente va a venir no por mi mala vida pasada, va a venir por el mensaje del Evangelio. Yo asistíamos a una iglesia en donde hubo un hombre que había sido marero y que todas estas cosas, y a él lo llamaban para que diera su testimonio en el culto de adoración. ¿Qué tiene que ver el testimonio de la mala vida de alguien? La gente lo que necesita es el Evangelio. Que la Biblia sea abierta, que veamos el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. Ver ese inmenso amor que Dios hizo, que entregó a su Hijo, y cuando Cristo viene a la tierra, Él se despoja de toda su deidad, de toda su divinidad, y muere por usted y por mí. Por la única razón por la cual estamos en Cristo no es porque éramos más buenos que otros. Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos a Él.
El amor de Dios nos conquistó, el amor de Dios nos cautivó, el amor de Dios, esa gracia irresistible nos hizo correr a Él en desesperación cuando Él nos busca primero a nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso dice la Escritura siempre en capítulo 16 del capítulo 3, versículo 16, la extensión del amor de Dios es para que todo aquel, hermano, nosotros no sabemos quién es salvo, nosotros a nadie vemos con un cartel en la espalda, yo soy salvo, no sabemos, y por eso que nosotros hemos de compartir el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea. O sea que el amor de Dios, la extensión del amor de Dios es sin restricción, sin importar una condición social, sin importar la condición educativa, sin importar una condición económica, sin importar la raza, sin importar los años que tenga, sin importar cuántos pecados hayamos cometido. Para todo aquel que en Él cree es la salvación. El amor de Dios vence todo. Es un amor que no discrimina, no importa qué hayamos hecho. Para el amor de Dios, para la salvación que el Señor ofrece, no importa nada. Juan capítulo 6, versículo 37 nos habla tajantemente. ¿De quiénes se está hablando? De todo aquel. ¿De quiénes? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie, hermanos, que clame por misericordia, será echado. Nadie que clame por misericordia será echado. Dios no pone ningún tipo de condición excepto el creer. Entonces, ese amor de Dios tiene una exclusividad. ¿Para quiénes? Para el que cree. El llamado del Evangelio es universal, sí, porque el amor de Dios es capaz de alcanzar a todo el mundo, es universal, pero a la vez es exclusivo. A la vez es exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo, y sin esa condición nadie puede ser salvo. Pero a veces la pregunta es, y nosotros nos hemos encontrado a lo largo de la historia o de la mente que nosotros tenemos, es que mucha gente dice, yo creo en Dios. De hecho, se congregan cada domingo. Algunas veces abren su Biblia para orar, para leerla. Pero no es algo que dependa de nosotros, o no es algo que solamente se diga. Santiago 2 habla de eso, de que lo mencionaban en la conferencia. O sea, si alguien que dice cree en Dios, bueno, ha subido al nivel de los demonios, porque los demonios también creen. Entonces no es de solamente creer. ¿Cómo estoy reflejando yo el haber creído en mi obediencia para con Dios y para con su palabra? Eso quiere decir que lo que Dios espera del pecador no es que tenga una fe superficial. Hay gente que dice que es muy espiritual, yo tengo mucha fe, y el asunto no es el tamaño de la fe que se tenga, sino cuál es el objetivo de tu fe. ¿Cuál es el objetivo de mi fe? La fe en sí misma, si es una fe mal entendida, una fe mal escuchada, es vana en sí misma, a menos que descanse en el objeto, en el objetivo correcto, que es en el Evangelio, en Cristo. Y el llamado que vemos en este pasaje es muy claro y es muy puntual.
todo aquel que cree en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú y yo estamos confiados, o si usted y yo estamos confiando en la iglesia y en Cristo, o si estamos confiando en mi religión y en Cristo, yo no creo en Cristo. Si estamos confiando en Cristo y en mis buenas obras, o en Cristo y en mi obediencia, o en Cristo y en los mandamientos, no creemos en Cristo. Creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. No podemos atribuirnos nada más, es en Cristo y a través de Cristo solamente. Creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más, ni en nosotros, ni en la iglesia, ni en la religión, ni en mis obras, ni en mi influencia, ni en nada de eso. Es únicamente a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino solamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al cielo únicamente por Cristo, no hay otro camino. De hecho, él mismo dijo, yo soy el camino. Y no dijo eso, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el hecho de que ni siquiera consiste en que tú creas en Cristo, es que creas en Cristo como es representado en el Evangelio. Nos hacemos ídolos de un Cristo que me puede dar, que me puede solucionar. No, Él vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. Como la Biblia identifica a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Para qué murió? ¿Por qué se encarnó? No es para mi felicidad terrenal, sino es para conocerle a Él. No tiene sentido creer en Cristo si al mismo tiempo no vemos a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el cual vale la pena sufrir. Si nosotros no estamos dispuestos, o si un cristiano no está dispuesto a perder todo por Cristo. Mire lo que dice Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses 3, 7 al 9. Como dijo alguien, todo lo que Pablo consideró como estiércol, muchos de los predicadores ahora lo consideran como trofeos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, esto es a lo que uno trata de dar a entender o se refiere cuando hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero hermano, ¿estamos dispuestos a que esto sea una realidad? Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es fe en Cristo. Eso es amor a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Obviamente el apóstol Pablo estaba hablando de él, de lo que él consideraba como basura, su ciudadanía, su celo por la ley y todas estas cosas. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y no es que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado. Esto es un tesoro escondido. Cristo, el Evangelio, el regalo de la salvación es un tesoro escondido, como lo hemos venido estudiando en la carta de Efesios. Muchas veces vemos a Cristo como una póliza de seguro. Vas a tener una vida exitosa. Tu matrimonio va a mejorar, va a ser un matrimonio de ensueños. Tus hijos van a ser obedientes. No vas a sufrir, siempre vas a tener salud. Eso es un ídolo creado en nuestra mente. Porque al pensar así, Cristo es destronado en nuestra mente. O sea, al desear, al buscar a Dios para obtener cualquier cosa que perece con el tiempo y que a la hora de nuestra muerte queda y es perecedera, todo eso es un ídolo. Cristo tampoco es un miedo para conseguir un fin. Cristo es el fin y la meta por la cual nosotros tenemos que vivir y eso nos tiene que llevar esa fe de la cual nosotros estamos hablando, ese creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, implica fe, pero esa fe no es una fe relativa, no es una fe superficial, la fe tiene muchas implicaciones y lo que dice Pablo que acabamos de leer es una de ellas y qué demandante es eso. Solo hay dos opciones para la raza humana. Hay dos opciones. La salvación y la perdición. Y hermanos, es necesario y debemos entender que cada uno de nosotros estamos en uno de esos bandos. Mire qué delicado es esto. Y es por eso que algunos predicadores dicen de que nosotros estamos en el negocio de la vida y de la muerte. De que lo que se predica en los púlpitos como puede dar vida, también puede dar muerte. Mire que solo hay dos bandos para la raza humana. Está la vida eterna y está la condenación eterna. ¿En qué bando nosotros estamos? ¿En qué lado estoy yo? ¿En qué lado está usted? Vida eterna o perdición. Y lo único que hace la diferencia, mire qué es, la fe en Cristo. Los creyentes no tendremos que enfrentar el castigo de Dios porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero los que siguen su pecado y siguen su naturaleza y siguen la corriente de este mundo y siguen su incredulidad, no podrán escapar porque ya están condenados. Y eso es triste y eso es doloroso. Ya recuerdo haber hablado acerca de esto unos meses atrás. Nosotros convivimos a diario con seres humanos. Yo tengo jefes, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, cristianos que van a otras iglesias. Que no sabemos si su fe ha sido genuina o no. No sabemos si por lo que se mira y percibe, no sabemos en qué bando están. Pero lo doloroso no es que miremos afuera y que miremos a aquel, y ya me recordé de fulano y yo digo, sí, pobrecito. No, tengo que ir yo donde estoy. Ahora, como somos una iglesia local, vamos a ir y vamos a considerar
¿dónde estamos nosotros? Y dije, nosotros convivimos con hermanos, y nosotros convivimos con esposos, con esposas, con amigos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, en el mejor de los casos, usted es salvo? Pero ¿qué con la persona con la que usted comparte? ¿No es cierto que es altamente doloroso imaginarla recibiendo el juicio eterno de Dios? ¿Cómo yo puedo percibir si mi madre, en un caso, no se arrepiente? ¿Cómo puedo percibir si un hermano en la sangre no lo hace? ¿Cómo puedo percibir si mi esposa, si mi esposo no lo hace? Va a ser condenado por toda la eternidad. El que no cree ya es condenado. Solo hay dos opciones: vida eterna y condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y eso no significa que los creyentes vivirán eternamente por los siglos de los siglos. Los impíos también vivirán por los siglos de los siglos en el infierno. ¿Por qué quise yo hablar acerca del amor de Dios? Porque las puertas de la salvación están abiertas de par en par, de tal manera. El amor de Dios es inmensurable, el amor es grande, que puede salvar a cualquier pecador que se arrepienta, que venga reconociendo su pecado, que venga no con un remordimiento, sino con arrepentimiento, porque remordimiento es fácil pensar. Yo le pegué a alguien y digo, pobrecito, sufrió, le dolió, ya me siento mal. No, me arrepentí, o sería capaz de volverle a pegar. No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Entonces, ¿cómo yo estoy mostrando mi vida de arrepentimiento? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y eso, como dije, significa que los creyentes vivirán eternamente por los siglos de los siglos. Pero también es una realidad que los impíos vivirán también conscientemente, vívidamente, la eternidad en el juicio. Así que la vida eterna no es una que nunca se acaba. Mire la definición: vida eterna, nunca se acaba. El Señor no define la vida eterna en términos del tiempo, sino en una relación. La vida eterna es conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Él es el Dios que nosotros tenemos. El cielo es el cielo porque Cristo va a estar ahí. Y también incluso el infierno será el infierno, porque también Cristo estará ahí juzgando. Es inmensurable el amor de Dios, mostrado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A favor de quién? A favor de aquel que cree en Él. A favor de un mundo de gente pecadora que lo aborrece, para que todo aquel que deposita su fe en Jesús reciba el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna. Ese es el inmensurable amor de Dios. ¿Cuál es tu respuesta y cuál es la mía a este incomprensible e increíble y maravilloso y extraordinario amor de Dios en Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo se manifiesta el amor que nosotros tenemos con los hermanos, con la iglesia, con Cristo? Voy a decir algo que no quería decirlo. Una de las mayores quejas, estuvimos ahí en Expositores y ahí se habla con varios pastores, varios. Estuve con uno de Honduras, otro viene de México, otro de allá varios. ¿Y sabe cuál es la mayor queja de las iglesias, de los pastores de las iglesias? Hermano, en mi iglesia todos saben que tenemos que amar al prójimo, pero cuando vemos la práctica no hay amor.
Hermano, yo no sé por qué esa es la queja, el común denominador de la iglesia. ¿Por qué será así? ¿Alguno de ustedes tendrá la respuesta? ¿Por qué será así? ¿Por qué nosotros decimos amar a Dios que no vemos, pero decimos amar a los hermanos? O sea, decimos amar a Dios que no vemos, pero a veces no somos capaces de amar a aquellos con quienes estamos aquí, practicando el evangelio. ¿Por qué será así? El amor de Dios es un misterio porque nadie entrega a algo que ama o a alguien que ama. Es un misterio. Como Dios entregó a su Hijo, a quien amaba, a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea, es un misterio. ¿Cuál será nuestra respuesta entonces al amor de Dios? ¿Vamos a desperdiciar o a despreciar el amor de Dios? ¿O vamos a venir en arrepentimiento confesando nuestro pecado y confesando nuestra necesidad de perdón? Y como dije hace un rato, David lo dice en el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado Dios jamás va a despreciar. Entonces, si alguien de nosotros viene a Cristo en necesidad, en arrepentimiento, en fe genuina, yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios de misericordia, yo creo en un Dios de justicia, que Él no va a decir no, porque no. Usted viene en arrepentimiento y fe, las puertas de la salvación están abiertas, de par en par. Ahora, ¿cómo nosotros consideramos, cómo hemos percibido a ese Dios que nosotros decimos creer? ¿Es el Dios de la Biblia o es un ídolo que nosotros nos hemos creado? Hay en Juan capítulo, esto lo hablaba yo con un hermano hace unos meses, Juan capítulo 11, y es con esto quiero terminar. Juan capítulo 11. Yo quisiera, hermanos, que las quejas de estos pastores cesaran. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 20, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que este hombre estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María, a Marta y a María, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: le voy a dar vida a tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lázaro nos representa a nosotros en nuestra condición. Lázaro representa la condición de muchos que no han venido al Señor en arrepentimiento. Lázaro representa a aquellos familiares, amigos, cercanos o lejanos que están de espaldas a Dios. Lázaro representa la condición que usted y yo teníamos. Versículo 25, 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo:
Y este texto, hermanos, con este voy a cerrar, hablando del inmensurable amor de Dios. Que un día nosotros éramos ciegos y ahora vemos, que un día nosotros éramos muertos y ahora vivimos, que un día nosotros rechazábamos a Dios y ahora venimos y le cantamos y le adoramos. Jesús le dijo, y esta es la verdad del Evangelio, y este es el amor de Dios, yo soy la resurrección y la vida. Si eso a nosotros no nos anima y esto a nosotros no nos humilla, hermanos, ¿qué más nos puede humillar? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ese Dios que mandó a su Hijo en Juan 3:16, que ha venido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida, hermanos. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo hice referencia hace un rato acerca de nuestra edad. Usted se va a morir. Usted se va a morir. Yo me voy a morir. Nuestra carne va a morir. Usted se va a morir. Todos nos vamos a morir. Pero si usted ha creído en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Padre bendito, que sea exaltado tu nombre, Señor. ¿Cómo vamos a poder comprender tu amor si no solo por ti? Aún conociendo yo estas cosas, Señor, pecamos voluntaria e involuntariamente. Eso se sale de nuestra comprensión, Señor. Pero que sean dadas gracias a ti por tu Hijo Jesucristo, que pagó el rescate de nuestra salvación, pagó la deuda de nuestro pecado, recibió el peso de la ira de Dios por nosotros, a pesar de nosotros. Señor, yo te ruego que la conferencia en la que nosotros estuvimos y entender y tratar de hablar acerca de tu inmensurable amor, Señor, nos lleve a nosotros a que constantemente nos prediquemos el Evangelio, que hora con hora, minuto a minuto, día con día, Señor, el Evangelio sea predicado a mi alma, a mi vida. Por favor, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, pero confiamos en la obra completa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que cuando dijo, consumado es, yo ya no puedo ni debo pretender hacer nada para mi salvación, tú la pagaste. Gracias, Cristo. Pido, Señor, por aquellos que estamos aquí, Señor, entre nosotros, reunidos en este edificio, Señor, aquellos que están fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor, fortaléceles aún más. Pido por aquellos que están camino al desánimo, por favor, yo te ruego que estorbe su pecado, que, Señor, les asistas a través de tu Espíritu para que no vuelvan atrás, para que no se desanimen. Y también, Señor, yo te pido por aquel que ya está desanimado. Si es tu hijo, si es tu hija,
por favor, aviva el don de la salvación en él o en ella. Pero aún más, si hay alguien que aquí pertenece al bando que no es de los tuyos, ven con salvación, Señor. Ven con salvación. Un mensaje, por muy bueno que sea, Señor, jamás va a poder convencer a alguien. Es tu Espíritu quien hace esa labor. Espíritu Santo, transforma los corazones no arrepentidos en esta tarde. Y que puedan haber frutos dignos de arrepentimiento. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos para tu gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Abramos Pongámonos de pie, por favor, y en la parte de atrás, vivo por Cristo. Vamos a cantar este himno a capela. Me ayuda, hermano. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle, yo quisiera a ti, porque me has dado tan prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablando de él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario
fiel te serviré, a ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Por favor, oremos por la hermana Felicia. Hagamos una oración, ¿qué les parece? Oremos por ella. Bendito Dios, te damos las gracias una vez más. Venimos a ti, rogándote, Señor, por nuestra hermana Felicia. Que seas con ella, Señor, en su padecimiento, que seas con ella en su debilidad. Y que como consecuencia, Señor, eso trae una aflicción. Te rogamos, Señor, que tú seas con ella a través de tu Santo Espíritu, Señor, consolándole. Elevamos, Señor, nuestra oración en su favor, en favor de ella, para que tú hagas tu obra, Señor. Y la petición nuestra es que tú obres a su favor. Pedimos, Señor, por su salud, pedimos por su padecimiento. Pero sobre todas las cosas, Señor, conocemos que ella es una mujer que te ama. Y que ese amor, Señor, hacia ti la sostenga. Sé con ella, Señor, en su lecho, en su cama donde ella está, con su familia, con sus hijos. Trae salvación ahí en ese círculo. Oramos, Señor, por los méritos de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.